Un domingo más estamos aquí reunidos. Soy el pastor Esteban Reyes, transmitiendo desde la iglesia Fuente de Vida. Yo quisiera hoy que estudiáramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y vamos a estar viendo un sermón especial. Es un pasaje conocido. Juan, capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Quiero aprovechar para enviar saludos a la iglesia, a los miembros de la iglesia Fuente de Vida y también a los miembros de la iglesia La Gracia aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, que el Señor por su gracia me permite pastorear. Quiero enviarles un afectuoso saludo y decirles que estamos orando unos por los otros, esperando que todos se encuentren bien. Esta semana tuve noticias de que algunos de nuestros miembros están contagiados de COVID-19. Yo les pido oración por los hermanos, hermanas de las iglesias, de las dos iglesias. Hemos tenido casos y yo les pido que estemos orando por esto, que pronto esta tormenta pase y podamos reunirnos y congregarnos en el nombre del Señor. Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a orar antes de iniciar y luego vamos a dar lectura. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias porque nos permites estar hoy compartiendo tu palabra, Señor, a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales. Señor, gracias por las vidas de cada uno de los que están aquí hoy. Padre, yo te ruego que bendigas, Dios, las familias, que bendigas con tu palabra los corazones que me están escuchando el día de hoy. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo venga sobre mí. Señor, ven, limpia, Señor, este vaso y úsame, Señor, para tu gloria. Y yo te ruego que tu palabra hoy, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, y que venga y traiga aliento, que traiga ánimo, Señor, y consuelo a las personas que nos escuchan. Te pido por los hombres, mujeres, jóvenes, niños que me escuchan en esta hora. Dios, yo te ruego que les puedas hablar, Señor, a sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y ahí estaban 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, entonces, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Esta es una escena interesante que cuando nos ponemos a verla y analizamos los elementos de lo que está sucediendo, este evento se conoce como las bodas de Caná. Y cuando vemos a Jesús que está en una fiesta y sucede algo que yo creo que hemos vivido de una u otra manera, que algo está faltando, un elemento importante. ¿Por qué se acabó el vino en la boda de Caná? ¿Por qué en este evento, en esta celebración tan importante? Me gusta porque dice que había bodas, o sea,
que había una celebración múltiple. Y dice que en este evento fue invitado Jesús, sus discípulos, María, su madre, los hermanos, la familia de Jesús, todos ellos fueron invitados a este evento. Posiblemente era algún conocido, pero algo que sí sabemos y podemos ver es que era una boda de alguien importante, era boda de alguien, tal vez un fariseo, de tal vez el hijo de un fariseo, tal vez de alguien que tenía una buena posición social, puesto que estaban celebrando en grande, había una fiesta en grande. La pregunta es, ¿por qué se acabó el vino en la boda de Caná? Tal vez podemos culpar a los organizadores, tal vez planificaron a los anfitriones de una forma imprudente, o tal vez llegaron algunos huéspedes o personas que no fueron invitados y se colaron a la fiesta, y tal vez se excedió la capacidad de la reunión, entonces ya no hubo más vino. Tal vez se les acabaron los fondos para poder proporcionar suficiente vino. Tal vez podemos decir que hicieron un mal cálculo, y podemos mencionar muchas razones por las cuales se acabó el vino. Es una fiesta incompleta, parece que falta un elemento importante. Me tocó llegar a asistir a una reunión, a una fiesta en donde yo era el encargado de llevar un pastel a un cumpleaños, era el cumpleaños de mi abuela, y me acuerdo que cuando recién lo compré salí de la tienda y se me cayó el pastel, y ver ese pastel hermoso y caro rodar por la banqueta y terminar boca abajo en el pavimento es triste. Y en mi frustración, yo estaba muy joven y me acuerdo que eso a mí me frustró bastante, porque era llegar a la casa de la abuela sin el pastel que yo me había comprometido. Me acuerdo también haber escuchado el caso, de hecho estuve presente, en donde varios amigos, hermanos en Cristo se reunieron, hicieron una reunión navideña y en una casa de uno de ellos. Entonces unos se encargaron de llevar ensalada, otros se encargaron de llevar postres, de llevar todos los alimentos que acompañan el platillo principal. Y el encargado del platillo principal le encargaron 2 pavos. Y esa persona dijo, yo me comprometo, yo los llevo. Y sí llegó a la fiesta, la reunión era a las 7, 8 de la noche, llegó, pero los pavos estaban crudos. Eso es una frustración terrible porque no estaban preparados. Me acuerdo también haber estado de niño en una fiesta en donde no se encontraron cerillos por ningún lado para prender la vela del pastel, y la niña que estaba ahí frente al pastel estaba frustrada porque pensaron en el pastel, en la piñata, en las bolsitas de dulces, en todo, pero nadie pensó en los cerillos para poder encender la vela del pastel. La Biblia no nos dice por qué se acabó el vino en esta fiesta en particular. Seguramente fue culpa de alguien. Así que es algo que yo creo que es bueno en misericordia, que no se mencione el por qué se acabó el vino en esta fiesta. No viene el nombre del culpable, sino a 2000 años de distancia estaríamos mencionando, ay, estás como el anfitrión, estás como el novio, o estás, y lo diríamos todavía, ¿verdad? Nos recordaríamos de una fiesta incompleta. Si se trata de una falla de la sabiduría humana, tal vez una falla de la mente porque alguien fue olvidadizo, tal vez fue una falla de la fuerza humana, tal vez fue una falla de los recursos humanos, y todos nos sentimos identificados con esto, porque todos tenemos fallas. Todos tenemos fracasos, incluso familiares. Es una necesidad que los anfitriones humanos no podían cumplir. Muchos de nosotros estamos en circunstancias, situaciones que nosotros queremos cumplir, queremos abarcar, queremos controlar. Justo ahora estamos confrontando una situación a nivel global
económica, social, de salud, etcétera, que nosotros quisiéramos controlar. Como padres de familia, a veces nos sentimos frustrados al no poder nosotros tener la certeza de qué es lo que va a pasar en un mes. Los niños aquí en México no sabemos si van a entrar a clases o si va a ser clases en casa. Todavía el gobierno está indeciso o si va a ser mixto, y eso nos abre una zozobra a los padres, a ver qué va a pasar con la escuela. Pensar qué va a pasar con la economía, pensar qué va a pasar, siendo que este año 2020 parece que iba viento en popa y en el mes de marzo de repente cambia todo el panorama. Todos los planes que tenían, todos los sueños, todas las ilusiones, incluso todas las proyecciones, aún de ejercicio. He escuchado personas que dicen, este año 2020 es una frustración porque no hemos podido hacer ejercicio, porque iban al gimnasio. Gente que pagó el gimnasio y que ya no puede terminar sus metas de bajar de peso o de poder tener una mejor condición física porque se vieron frustrados en sus planes. Parece que todos este tipo de situaciones nos sacan a nosotros de nuestro balance, de nuestro status quo, y eso nos mueve a nosotros a una situación de ansiedad porque no lo podemos controlar. En esta fiesta que está hablando precisamente el evangelista, es una fiesta que está llevándose a cabo, pero hay un momento de tensión porque pasa algo que no se esperaba. Es difícil que en una fiesta, entendiendo un poquito la cultura judía en ese tiempo, si en una fiesta faltaba el vino, entonces era un tipo de falta de respeto para los invitados. Entonces, para los que estaban ahí era una afrenta. ¿Cómo que ya retiraron el vino? ¿Cómo de que el encargado de la fiesta, el padrino o el novio, no tuvieron dinero o recursos suficiente para poder a todos mantenernos alegres? Porque era una fiesta. Y en la cultura hebrea o judía, el vino es muy importante. Entonces, sin saberlo, los anfitriones, el Señor de los ejércitos encarnado, que estaba presente en ese lugar, que había sido uno de los invitados junto con sus discípulos, con su familia, estaban ahí sentados entre todos ellos. Pero había alguien que lo sabía. Los anfitriones no lo sabían, muchos de los invitados no lo sabían, no sabían quién era Jesús. De hecho, los mismos discípulos no sabían qué esperar de Jesús porque tenían poco apenas de conocer a Jesús. María, sin embargo, lo sabía. Ella sabía perfectamente de qué era capaz su hijo. Él sabía perfectamente quién era Jesús. Él sabía perfectamente lo que había anunciado el ángel el día de la anunciación. Ella sabía perfectamente todas las señales y prodigios que hubo alrededor del nacimiento de Cristo, desde su anuncio hasta el nacimiento y después en la persecución de Herodes contra la vida de Jesús y él en Egipto. Todo lo que Dios hizo para proteger a Cristo y para que él regresara a la tierra otra vez de donde había salido huyendo, para poder empezar después su ministerio pasados unos años de su vida. No sabían que este Jesús estaba ahí. Ella sabía, María, que Jesús es capaz de hacer abundar toda gracia, que Jesús era capaz de hacer que hubiera todo lo suficiente para satisfacer la necesidad de ese momento. El apóstol Pablo, varios años después, escribe lo siguiente en la segunda carta de Corintios, capítulo 9, al versículo 8. Ya una vez que vieron toda la obra de Cristo, todo lo que Jesús hizo, todos sus milagros, la obra de la cruz, el apóstol Pablo da un testimonio a la iglesia de Corinto y dice lo siguiente: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis
para toda buena obra. María sabía perfectamente la naturaleza de este Señor de quien el apóstol Pablo escribe años después. Está diciendo de este Dios que hace que abunde en ustedes toda gracia. ¿Para qué? Para que no les falte nada, para que haya lo suficiente, con el propósito de que ustedes ayuden a otros, que abunden en toda buena obra. Entonces ella lo que hace es llegar con su hijo y le informa a él. Se acerca al Señor y le dice de esta necesidad. Y entonces así fluyó la gracia de una forma tremenda y libre. La gracia y la gloria que Jesús manifestó en esta boda era mucho más que su autoridad omnipotente sobre la naturaleza. Ahí estaba obrando de una manera más alta y más sublime. Hoy nosotros podemos decir que somos continuistas. Nosotros creemos que la obra del Espíritu Santo sigue fluyendo en la vida de la iglesia. Creemos en el poder de Dios operando en la vida de sus hijos, en el contexto de la iglesia. Podemos escuchar testimonios del poder de Dios por medio de la sanidad divina. Creemos en un Cristo de milagros. Un Cristo que aún sana, un Cristo que puede hacer lo imposible posible, un Cristo que obra de una forma portentosa por medio de milagros extraordinarios. Nosotros lo creemos porque la Escritura da testimonio de eso. Podemos sentirnos fascinados y atraídos por los beneficios inmediatos cuando hay un dolor y queremos el alivio inmediato. Queremos la desaparición del sufrimiento. Tenemos una necesidad de una consolación profunda y real y verdadero. Estamos fascinados por la paz del alma que Jesús ofrece. Pero este primer milagro de Cristo va más allá. Anuncia algo mucho menos terrenal, mientras que los invitados están deseando tener más vino para seguir en la fiesta alegres. Jesús usa este momento y es un momento que Dios diseñó. Alguien diría, ¿cómo es posible que este milagro esté incluido en el Evangelio, incluso en uno de los evangelios más importantes? Porque está mostrando algo muy terrenal, cualquiera diría. Es que está mostrando un Jesús que está obrando en una necesidad muy horizontal. El poder dar vino para los invitados que están esperando ese tipo de aliciente por parte del anfitrión para continuar en la celebración. Y cualquiera diría, Jesús, ¿por qué se avienta este milagro? ¿Por qué Jesús se avienta a ir a conceder la petición de su mamá? Muchos han mencionado que este milagro fue un milagro forzado porque la mamá influyó en Cristo para que hiciera el milagro. Yo te digo, no fue así. Jesús le pregunta a su mamá, yo creo que veas en el versículo 4, le pregunta a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? La versión bíblica para los hispanos, me encanta cómo lo dice, hace una traducción fiel y un poquito más clara de lo que significa esta pregunta. Le dice, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? En pocas palabras, ¿por qué te metes en esto? ¿Por qué tendría yo que tomar previsión o meterme en poder ayudarles en esta situación? Eso está hablando de que no era un tío de Jesús, no era un familiar cercano. Tal vez si hubiera sido un familiar, Jesús se hubiera levantado y dicho, oye, sí, vamos a ayudar a la familia, vamos a ver cómo le hacemos. Y se hubiera interesado, es más, Jesús no hubiera estado sentado con sus discípulos, hubiera estado ayudando y de alguna manera apoyando en la boda. Sin embargo, le dice, oye, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Es como si tú fueras a una boda, a un evento, a un salón muy elegante y extraordinario, y la soda está... Te sirven refresco, te sirven alguna bebida y está caliente. Y estás en pleno verano aquí en Ciudad Juárez. Ahorita tenemos temperaturas de hasta 44 grados, 45 grados. Imagínate estar en una boda, el clima muy a gusto adentro del salón, pero el refresco caliente. Yo no sé de alguien que se levante y diga, es que voy a ir a comprar hielo.
Voy a comprar unos 6 costales de hielo para que tengan aquí en la boda, ¿verdad? Si yo hago eso, mi señora me va a decir seguramente, oye, espérate, no te metas. Porque puede ser hasta cierto momento o cierto punto ofensivo para los anfitriones, como decirles que ustedes son unos inútiles, voy a ir yo y voy a meterme ahí en un asunto que no me interesa, soy un invitado y lo que voy a hacer es apenar a los anfitriones. Pero en este caso es algo interesante porque Jesús le pregunta, ¿qué nos interesa a nosotros, mamá? Le está diciendo en pocas palabras, oye, este asunto no nos compete, nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos un interés directo aquí en esto. Somos invitados, tenemos que estar nosotros sentados y estar simplemente a la expectativa de lo que está pasando. Pero María insiste y va y le dice a los que están sirviendo, les dice, hey, hagan lo que Él les dice. Jesús entonces hace el milagro de convertir el agua en vino, pero su visión, vuelvo a repetir, no era netamente terrenal, no era solo satisfacer la necesidad del momento. Cualquiera se preguntaría por qué el evangelista San Juan, que es el evangelista que habla y presenta a Cristo como Dios, como la deidad, ¿por qué presenta este milagro tan terrenal, tan banal, cualquiera diría, de convertir agua en vino? ¿Qué implicación tiene esto? Sin embargo, no fue solamente satisfacer la necesidad del momento, no era solo calmar el momento de tensión o de dificultad para la familia que estaba ahí celebrando. Él apuntó a algo más grande, algo más importante. El contexto de la boda, vuelvo a repetir, era una boda de ricos, era una boda pomposa, era una boda que, así como lo describe el evangelista, es una boda donde había servidumbre. Fíjate, hay una expresión ahí que menciona que había un maestresala, significa que era el encargado del vino solamente y del vino. Había un chef seguramente, había personal, había instrumentos muy exclusivos de ritos judíos, pero de gente rica. El mismo pasaje nos dice que lo que hizo Jesús fue ir y echar agua. ¿En dónde? Dice, fueron echados en tinajas de piedra. Estas tinajas de piedra eran unas tinajas grandes, caras, inaccesibles. Solamente los ricos la tenían. Eran exclusivas del templo. Y me llama la atención que el pasaje menciona que había 6 tinajas grandes. ¿Por qué? Porque el rito judío era, antes de sentarse a comer, había que lavarse las manos hasta los codos, muy parecido a como se los lavan los médicos, o como deberíamos lavarnos todos en este momento de pandemia. Se lavaban las manos y se la lavaban hasta los codos, y ese es el ritual judío hasta el día de hoy, de hecho. Y esto era una señal de purificación. Ahora, esta era una ley de hombres, no era una ley necesariamente, no era un mandato divino. El lavamiento solo era en estas tinajas grandes. Y lo que dice aquí el pasaje es que cada una de estas tinajas era aproximadamente de 50 litros cada una. Eran 6 de 50 litros cada una, estamos hablando de 300 litros de líquido ahí. Ahora, yo quiero mencionar, Jesús en toda su juventud y en toda su niñez había visto cómo muchos pobres, como su propia familia, no habían tenido acceso a estos accesorios, a este tipo de eventos pomposos para cumplir la ley. Como era imposible que una familia pobre o que una persona pobre accesara al cumplimiento de la ley, entonces no podía accesar al cumplimiento de los sacrificios, de las limosnas, de las ofrendas, etc. Jesús había crecido en ese contexto de falta de oportunidad o en ese contexto de impotencia social o económica. Estas tinajas en particular no debían tener ningún otro líquido que no fuera agua de manantial. Es decir, agua limpia, agua de manantial, que era difícil de trasladar. También era difícil trasladar esas tinajas hasta el evento donde era. Estas tinajas no debían tener ningún otro líquido. Ese día, yo quiero que veas este pasaje, en tinajas de piedra.
en este accesorio que representa todo el esfuerzo humano por lograr la purificación, para ser agradables delante de Dios. Esas tinajas representan todo lo que el hombre busca hacer por sus propios medios para poder llegar limpio delante de Dios. Hay un salmo que dice: Señor, ¿quién entrará a tu presencia? Y la respuesta del mismo salmista es: el limpio de manos y de corazón puro. Así que los judíos toman eso y dicen: ¿sabes qué? Entonces hay que lavarnos las manos muchas veces. Y hay que lavarlas, y hay que lavarlas hasta los codos para estar más aceptos delante del Señor. Esas tinajas son la representación de todo el intento humano, de todo el esfuerzo humano por presentarnos limpios y puros delante de un Dios santo. Así que ese día, en un lugar en donde se quedaba lo más sucio y lo impuro de las manos de cientos de personas que estaban ahí en ese lugar reposó el mejor, el más limpio y la más fina de las bebidas celestiales. Y esto es una representación gloriosa de la encarnación y la cruz de Cristo. En 6 tinajas, que representa el número de hombre, como dice la Escritura, Dios transformó la esencia exclusiva de agua sucia en vino nuevo y perfecto. En un lugar donde era insalubre tomar agua, un lugar que se esperaba que al final del día terminara sucio, con agua turbia, después de tanta gente haciendo la purificación y el lavamiento de las manos. Ahí el Señor usa para poder depositar el vino nuevo. Eso es lo que está haciendo el Señor. Estoy seguro que para aquellos que pudieron estar presentes en esa reunión y pudieron verlo ese día, hubo una gloria más profunda y más brillante del amor de la Trinidad de Dios. Un amor que apareció para aquellos débiles y empobrecidos por el pecado. Aquellos que han estado en sus intentos queriéndose lavar, y por más que quieran mantener en vasijas de piedra sus vidas limpias y purificadas, esa agua no puede estar limpia y está sucia. A partir de la manifestación del poder de Dios en la persona de Cristo, a partir de la plenitud de Jesús, los invitados recibieron gracia sobre gracia. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 16, un capítulo antes del que estamos leyendo, dice: porque de su plenitud tomamos todos. Dice: y gracia sobre gracia. De la plenitud del Dios encarnado en esa reunión tan horizontal, tan humana, Dios manifestó su gloria y Dios manifestó su poder en la persona de Cristo al transformar el agua en vino, en algo que era totalmente intomable, un lugar que era insalubre. El Señor lo hizo santo, limpio y produjo lo mejor. Esas tinajas somos tú y yo, sucios, insalubres, sin posibilidades. Pero el Señor, al igual como lo dice el evangelista Juan, Él de su plenitud, cuando su plenitud se manifiesta a la vida del hombre, somos transformados, dice el apóstol Pablo, que somos una nueva creación. Hay una nueva creación y nosotros entonces recibimos el poder, la gracia transformadora de Dios sobre nuestras vidas, y aquella agua sucia de nuestros intentos, como dice la Escritura, que todos nuestros esfuerzos humanos, todas nuestras gracias, todos nuestros intentos de justificarnos, nuestros intentos de purificarnos, todas nuestras obras que tratan de granjear el corazón de Dios, que tratamos de agradar a Dios, no son más que trapos de inmundicia.
Nuestra incapacidad total está representada en esas tinajas sucias donde nadie se atrevería a tomar un vasito para darle de beber a su bebé, a sus hijos. Nadie lo haría porque saben que es insalubre. Pero Dios, que es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, Él ha venido y ha vertido de su favor y ha convertido esta agua en ese lugar sucio en un manantial de agua viva, en un vino nuevo. Dios ha transformado nuestras vidas y Dios sigue transformando nuestras vidas para su gloria, por su gracia. Ese día tomaron en esa fiesta el mejor vino de la tierra jamás creado. Piensa en eso. Un vino hecho por el mismo creador de las uvas. El mismo Señor que las diseñó aún antes de la eternidad. El mismo Dios que plantó la primer vid sobre la faz de la tierra. Fue el mismo Señor que ese día hizo la creación gloriosa de una bebida que no tiene sin igual. Que no tiene igual, incomparable. Pero más que eso, el vino que bebieron era una anticipación del Evangelio. Jesús está anticipando de una forma gloriosa el propósito por el cual se encarnó y vino entre nosotros. Jesús sabía que el tiempo para hacer el verdadero vino del Evangelio en el Calvario aún no llegaba. Le dice a su mamá: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No es el momento todavía. Pero en este momento, el vino de la boda derramado en vasos de purificación anunció el mejor de los vinos, el cual se serviría después de que los humanos hubiéramos intentado todo lo posible dentro de nuestra naturaleza pecaminosa e insuficiente para tratar de satisfacer el vacío interno del hombre. Tratar de satisfacer nuestras necesidades y aún así estar nosotros rebasados por nuestro pecado y por nuestro fracaso. En un estado de bancarrota, estando sin salida, perdidos, sin reparación, sin escape de la vergüenza. Esa es la condición de todo aquel que está en Cristo. Esa es la condición del ser humano. Me encanta que dice el maestresala: el mejor vino fue dejado para el final. Y es que exactamente fue lo que Cristo hizo. Dios en el tiempo antiguo había mandado profetas, había mandado jueces, Dios había mandado siervos, ministros, que en Hebreos capítulo 11, versículo 38, dice: de los cuales el mundo no era digno. Dios había mandado su ley a través de todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Dios había mandado todo lo necesario para que pudieran ver su gloria y conocieran su santidad y pudieran vivir bajo el temor del Señor, adorándole y buscando agradarle en todo. Sin embargo, dice la Escritura que ellos despreciaron todo lo que Dios había mandado. Despreció Israel el vino primero que les fue enviado, pero el mejor vino es el que vino después, es el que fluye desde la cruz, es aquella sangre preciosa de Cristo derramada para poder perdonar de una forma definitiva y para siempre los pecados. Es aquel vino que fluye del Calvario para derrotar al mismo infierno. Es aquel vino que fluye del Calvario con poder para derrotar al diablo y a sus demonios. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice: y no por sangre de muchos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo que nos está diciendo este pasaje es que el Señor lo que vino a hacer ahora fue mejor. El mejor vino fue dejado al final. El maestresala fue con el novio, describe este pasaje y le dice: oye, me llama la atención, todo el mundo en las fiestas siempre deja el peorcito de los vinos al final.
El mejor es al principio. Ya después ponen el mejor, el de más baja calidad. Pero usted lo hizo al revés, le está diciendo al novio. Usted sacó el vino más feíto y al último sacó un vino, válgame, de una calidad impresionante. Exactamente fue lo que hizo Cristo. Cristo, a través de toda la historia de la redención, ha estado mostrando la gloria de Cristo. El gran tema desde el Génesis hasta el Apocalipsis es Cristo. Y el vino que Él ha estado vertiendo sobre las generaciones, sobre su pueblo y ahora sobre su iglesia. El vino más glorioso vino al final. Al igual que en este evento, en las bodas de Caná, ahora el Señor ha vertido de su vino glorioso y ha convidado con todas las naciones. Dice la Escritura que este evangelio del reino será predicado en todas las tribus de la tierra. Y todos, dice al final, doblando sus rodillas, declararán que Jesús es el Señor. Y lo van a hacer por las buenas o lo van a hacer por las malas. Aún aquellos que no reconozcan a Cristo en esta vida, lo van a hacer cuando estén ante el juicio del Señor. Van a estar ante el trono del Señor y ahí van a reconocer, van a ver al Cordero inmolado, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a la diestra de Dios Padre, y ahí ellos van a reconocer: Jesús es el Señor. Este pasaje me emociona y nos debe emocionar a todos los que amamos a Cristo, porque vemos la gloria de los tiempos pasados. Y yo me deleito cuando leo el Antiguo Testamento y veo todo lo que Dios hizo a través de los profetas, milagros, portentos, el Señor librando a la nación de Israel de otras naciones que venían en contra de él con más poder militar, pero siempre Dios cubría a su pueblo y obraba de una manera milagrosa y gloriosa. Y vemos todas las fascinantes historias de la historia de Israel. Y nosotros decimos: qué tremendo el Señor. Pero es que Dios estaba dando vino a su pueblo. Y este era un vino que no era el mejor. El mejor vino fue reservado para el final. Y ese vino nosotros, por la gracia de Dios, ahora podemos disfrutar de él. Jesús le decía claramente a la mujer samaritana sentado en aquel pozo: hey, si tú bebieras del agua de la cual yo te daré beber, jamás tendrás sed. La bebida gloriosa del evangelio, la cual la mujer samaritana ese día bebió, y ella recibió el mensaje del evangelio, y ella pudo entender y creer, y fue saciada su alma, no solamente la de ella, sino la de su familia. En este mismo momento, amigos, hermanos que me escuchan, muchos están preguntándose: ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con esta enfermedad? ¿Qué va a pasar con estos tiempos difíciles? Me llama la atención que todos de alguna forma hemos pasado por etapas esta noticia de la pandemia y todo lo que está pasando en la tierra. Este año 2020 parece que no termina, se ha hecho largo, difícil. Y una de las fases es estar primero en preocupación, después decir: no, vamos a salir adelante, vamos a tener ánimo, y después entra la persona en un letargo, después la persona puede entrar en un escepticismo, al último puede caer en un cinismo y decir: ¿sabes qué? No me importa, ya no me importa. La actitud que el Señor nos demanda es una actitud de fe en Él. María sabía quién era Jesús. Si tú sabes quién es Jesús, no importa qué tan sucia está el agua de tu vida. Si tú hoy confías en Cristo, Él tiene el poder de transformar esa agua sucia en un vino nuevo, poderoso y glorioso. No importa cómo son tus circunstancias, cómo está tu condición mental, emocional, cuál es tu condición familiar, matrimonial, o en tu paternidad con tus hijos, en tu trabajo, en tu economía. ¿Sabes algo? El Señor es especialista en todos nuestros esfuerzos humanos. Yo te digo una sola cosa: deja de pensar en cómo resolver.
Piensa en quién está invitado a tu vida. Y si ese invitado ahora mismo es Cristo, confía y haz lo mismo que María. Corre hacia Jesús. Ve y dile: Señor Jesús, aquí estoy en toda mi incapacidad, Señor, con toda mi tensión, con mis problemas, con todas mis dudas, Señor, pero vengo al Señor de la vida y las pongo a tus pies, Señor. Tal vez tus tinajas están vacías ahora mismo. Tal vez se acabó el vino en tu vida. Tal vez digas: ¿sabes qué? Es que ya no voy a la iglesia, estoy desanimado. Tal vez incluso estás en prácticas pecaminosas porque ahora el mundo parece que te ha influido y caíste en este momento de cinismo donde dices: ya no quiero saber nada de Dios porque ya no voy a la iglesia. En el nombre del Señor a ti te digo: levántate. Y si tú miras tus cántaros y ahora no encuentras vino, ve y corre hacia el Señor y dile: Señor, se acabó el vino. Yo quiero que veas la importancia de esto. Jesús, en una fiesta en donde no tenía relación, donde no tenía nada que ver, y lo dejó muy claro en el pasaje, Él intervino y obró un milagro y pudo suplir para todos los invitados. ¿No lo hará más contigo que eres su hijo? ¿No lo hará más contigo que eres ahora el templo y la habitación del Espíritu Santo? Clama a mí y yo te responderé, dice la Escritura. Y esta es una realidad. Clama al Señor, busca al Señor. Dice el salmista: de madrugada yo te buscaré, dice la Escritura. Me encanta porque el salmista dice: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Yo siento en este momento, les confieso, en mi alma esto como una realidad. Y yo he tenido que empezar a buscar a Dios de una forma más fuerte, de una forma individual. Porque tal vez dependíamos mucho del poder estar congregados en un edificio, en un templo, y poder ver a los hermanos sonreír y saludarnos y sentir: ¡ay, qué padre! La iglesia está funcionando. ¿Sabes algo? La iglesia no para. Dice la Escritura que se va a levantar el mismo Hades, se va a levantar el mismo infierno contra la iglesia. Pero yo te digo una cosa: Cristo es vencedor y su vino es suficiente para satisfacer el alma más seca. Este es un pasaje que nos debe llenar de aliento. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el testigo fiel, dice la Escritura. Dice: Él nos amó. Él es el Rey soberano de los reyes de la tierra. Él es el todopoderoso, el Señor, el gran yo soy. Mientras estaban celebrando en la boda y estaban unos nerviosos, sudando, se acabó el vino, ¿qué vamos a hacer? Ahí estaba el Rey de reyes, el Creador, el Señor, y obró milagrosamente. Mientras tú ves todo que se está cayendo a pedazos, se está cayendo el mundo, hay plagas, enfermedades, economía, problemas emocionales, yo te digo algo: en el nombre del Señor, fíjate quién está con nosotros. Dice la Escritura gloriosamente: si Dios está con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Me encanta el pasaje donde también dice: ¿qué nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Qué nos puede quitar ese vino que Dios ha depositado en nosotros? Ese vino nuevo. ¿Qué puede cambiar esa circunstancia? ¿Qué puede separarnos de ese sabor glorioso a cielo que el Señor nos ha dado al venir a nuestros corazones, transformar nuestras mentes, cambiar nuestros corazones, renovar nuestra visión? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puede separar? ¿Qué nos puede derrumbar? Dice la Escritura que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo creado, nada espiritual que no sea Dios nos puede separar de su presencia y de su amor. Y deleítate en eso.
El gobierno puede decir no se congreguen y tal vez pueda durar el resto del año. Puede venir una persecución en contra de la iglesia. Puede venir que ya no quieran que nosotros transmitamos incluso por medio de las redes sociales. Amados hermanos, no importa. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué puede quitar de estas vasijas de barro que somos nosotros el vino que Dios ha depositado? Nadie. Nada. Gózate y deleítate en el Señor. Dice Juan, primera de Juan capítulo 1 versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es lo que Jesús ha hecho. Este vino entonces fluiría libremente con abundancia infinita del recipiente más puro que es Cristo, de la botella más gloriosa que es Cristo mismo, el recipiente más limpio de todos los tiempos, para la mejor boda de todos los tiempos, que es la unión con su iglesia. Por eso yo te digo el día de hoy, cuando se te acaba el vino, si no tienes el aceite ardiendo, como en el caso de las mujeres, las vírgenes que estaban pendientes ahí, o como en la fiesta, si se te cayó el pastel, si se fue la luz en medio de tu vida, si al servir el platillo cayeron moscas en la sopa en tu vida, hoy en día, cuando falla tu sabiduría, cuando te sientes dudando del poder de Dios, cuando parece que ya no hay recursos humanos, si estás enfermo, cuando tu matrimonio está tambaleante, cuando tus finanzas están amenazadas, cuando hay desánimo, cuando llega la amargura a tu vida, cuando hay tristeza invadiendo el corazón, y si le has fallado al Señor pecaminosamente, cuando los hijos se pierden, cuando los planes se desvían, cuando los sueños se desmoronan, cuando no te sientes amado, ahí en medio del desierto en el que te encuentras, no tienes que temer. Yo he nombrado este sermón, ¿cuál es tu apuro? ¿Cuál es tu apuro? ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes el conocimiento que nos informa la Escritura, que Jesús es tu Señor, es tu novio, es el futuro esposo de la iglesia, es el maestro del gran banquete final de bodas, y sabes que Él tiene el poder infinito y el amor infinito. Y si sabes, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, que Él puede hacer que toda gracia abunde para ti, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundes para toda buena obra. El versículo 11 dice, de nuestro pasaje, que el Señor manifestó su gloria. Yo te quiero preguntar, ¿quieres que Jesús manifieste su gloria en esta hora sobre tu vida? ¿Tú quisieras ver ese glorioso poder de Dios fluir sobre tu vida, así como lo vieron aquella tarde en la boda de Canaán? ¿Cuál es tu apuro en este momento? Dile al Señor. Si Jesús, estando en una fiesta, te repito, donde no había interés, en donde no tenía negocio, Él suplicó al Señor. Ella suplicó al Señor para que supliera para los invitados. Suplica hoy al Señor. Haz lo mismo que María. Ve con el Señor tú y dile, Señor, suple para mi vida. Él suplió. ¿No lo hará contigo que eres su hijita, su hijito? Confía en Él. Jesús es suficiente para proporcionar el vino que necesitas. Simplemente haz lo que Él te pide hacer. Dice la Escritura que los sirvientes iban a resolver el problema del vino y les mandaron a llenar los lavaderos. Imagínate que le digan, oye, se acabó el vino, ¿qué hacemos? Pues ve y llénalos de agua, los lavaderos. ¿Qué tiene que ver los vinos que están en la cocina o en el área de vinos, o donde está la cava, que tiene que ver con el lugar donde se lavan los impuros? ¿Qué tiene que ver? Yo te diría,
Haz lo que Él te pide hacer. Los sirvientes fueron desconcertados, pero ellos obedecieron y creyeron. Dijeron, bueno, nos dijeron, vayan y echen agua ahí. Ellos fueron y echaron agua. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que te pide el Señor que hagas? ¿Sabes qué es lo único que te pide? Cree. Cree en Él. Cree en Él. Yo te digo igual que le dijeron al carcelero en aquella ocasión, el apóstol le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En medio de todo esto que está sucediendo, yo te digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Juan capítulo 7, más adelante, en el capítulo 7, versículo 38, Juan dice lo siguiente, y con eso termino. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si tú crees el día de hoy, dice la Escritura, entonces de ti correrán ríos de agua viva de tu interior. El Espíritu Santo va a venir sobre tu vida. Es un Espíritu consolador. Dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia, a toda rectitud. Y donde quiera que estés, donde quiera que sea tu situación, tu circunstancia, el Espíritu te va a guiar para lo que tú hagas. Siempre lleve la dirección del Espíritu Santo. Hoy tal vez has dejado de buscar al Señor, tal vez has dejado de leer las Escrituras, tal vez estás en un momento donde estás escéptico o estás ya en una posición totalmente que ya no quieres saber nada del Señor ni de la iglesia. Yo te digo algo, cree en el Señor, cree en el Señor. Dios es el mismo, Él no cambia. El mismo Cristo que transformó el agua en vino en la boda de Caná es el mismo Señor que está dispuesto a transformar tus circunstancias para la gloria de Dios. Yo te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta hora. Yo te pregunto, ¿cuál es tu apuro? Exponlo al Señor en esta hora. Padre, te adoramos, Señor. Gracias porque nos permites llegar a ti. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta, que nos anima. Qué glorioso pasaje, Señor, tan lleno de riqueza. Yo te ruego, Señor, que en esta hora las personas que me están escuchando, Dios, que tú conoces cuál es su apuro. Escucha sus peticiones en esta hora. Y que esa realidad, Señor, de tu palabra donde dice, clama a mí y yo te responderé, sea una realidad para cada uno de los que me escuchan en esta hora. Dios, permite, Dios, que ellos puedan hoy exponer ante ti sus peticiones. Si es falta de fe, si es desánimo, si es tristeza, si es depresión, Señor, en el nombre de Jesús, levanta. Si es problema económico, si es falta de fuerza física, si es enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor, transforma esas vasijas sucias en vino nuevo para gloria de Dios. Yo te ruego por aquellos, Señor, que me escuchan y que aún no depositan su fe en ti. Padre, suple para ellos fe, el don de la fe, Señor. El don del arrepentimiento que viene de ti a sus corazones, para que ellos respondan, Señor, ante el llamado y puedan creer en ti, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, cambia las circunstancias, cambia el vino, cambia el agua, Señor, en vino, transforma, obra milagros. En el nombre de Jesús, creemos en un Dios vivo. A ti te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te pido una bendición especial sobre las iglesias, Señor. Sobre cada hermano, cada hermana, cada familia, Señor. Cada persona que me está viendo y me está escuchando también, bendíceles en el nombre de Jesús. Tu nombre, Señor, sea glorificado por siempre. Amén. Amado amigo y amiga, hermano y hermana, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de orar, no dejes de estar buscando al Señor. Alábalo en casa, busca alabanzas, ponlas todo el día, escucha, llena tu corazón de gozo y en todo momento, en medio de las circunstancias más difíciles, busca al Señor. Dios te bendiga.